Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, David. Buenas noches, Hola. chicos. No, estamos los dos nomás todavía. Ah, solo están los dos. Ah, bueno, entonces Profe, una esperemos. recomendación. Sí, Tú, dime. la clase debe finalizar a las 6:55. Sí, señor. Y estás dejando como la conclusión. Y muchas cosas casi que sobre las 7. Y a esa hora, pues a las 55 toca finalizar allá para iniciar esta, no, pues no corriendo. Entonces, sí, para las próximas clases, a las 55 ya tiene que decir chao. Listo, Porfis, sí, ayúdame señor. con eso. Sí, señor. Qué pena. Vale, Sí, pues. lo tendré en cuenta. Buenas noches, chicos. Hola, Mayra y David. Pues ahí poco a poco van llegando, entonces, pues para que vayamos iniciando la jornada. Listo. Buenas noches a todos. Buenas noches, David. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, los chicos que se van conectando hoy a nuestra sesión. Bueno, el tema de hoy, entonces tiene, bueno, yo les dije que iban a haber dos sesiones de crítica literaria. Ayer entonces pusimos como la introducción, como los primeros pasos para poder empezar a hacer esta crítica y que los primeros pasos entonces de cierta forma se relacionan como con ese análisis, con esa interpretación que nosotros hacemos de una obra, ¿listo? Entonces la idea es que hoy ya consolidemos y hagamos como tal la crítica. Bueno, yo quiero iniciar diciendo, bueno, ahorita cuando ya lleguen más, pero entonces el tema de hoy es la crítica como tal. Porque se hace como importante el tema de la crítica. Entonces, como ayer experimentamos todos, entonces cuando nosotros nos ponemos a analizar un texto literario, identificamos que entonces a veces sentimos afinidad como con lo que dicen los autores, otras veces no sentimos afinidad. Y entonces en eso se basa como la crítica, como la interpretación que nosotros estamos haciendo sobre el texto, qué fue lo que me conmovió, qué fue lo que no me conmovió, con lo que yo no me siento como muy de acuerdo o con lo que yo no me siento, eh, con lo que no comparto, con lo que no me siento afectado también, ¿sí? Como en torno a los sentimientos, a las emociones, ¿sí? También desde ese punto de vista es muy interesante ver la crítica, es decir, no simplemente como aceptando la obra porque es un escritor que puede ser consagrado, sino que también entonces poniéndole como preguntándome por qué la crítica o por qué la obra no me generó las expectativas que yo tenía sobre esa obra, ¿sí? Entonces la crítica también puede tornarse por ese lado, hacia donde definitivamente la obra no me conmovió o no me sentí identificado con esa obra o no me gustó, pero entonces más allá de decir eso, es como explicar en cuál consistiría como esa problemática, ese problema principal de por qué definitivamente no me conmovió, no estuvo como afín con lo que yo esperaba recibir de esa obra literaria, ¿sí? Otra cosa, es muy importante que cuando nosotros estamos hablando de crítica, podemos ir entonces a autores que son consagrados, que de cierta forma son muy importantes dentro del canon literario. ¿M? Y vamos a mirar entonces que no siempre podemos entonces como
tragarnos entero lo que nos están diciendo estos autores, ¿sí? La mejor forma para hacer una crítica desde la perspectiva personal es ir a la obra misma. Es decir, yo puedo leer, por ejemplo, ayer como hicimos el ejercicio, les leí una crítica de un autor, ¿sí? Sobre el texto que estuvimos leyendo, pero no porque él hizo esa crítica de esa forma, entonces puede ser que yo me sienta afinidad o me aparte del texto, ¿sí? Definitivamente, como lector, yo siempre voy a tener que ir al texto mismo para poder saber cuáles son esas reacciones que yo voy a tener, porque entonces volvemos a que el texto entonces literario tiene que ver con la interpretación y que como todos tenemos un mundo o una visión de mundo totalmente diferente, entonces no siempre va a ser lo que, no siempre vamos a pensar de la misma forma y por lo tanto, entonces lo que piense un autor o lo que piense también un compañero o lo que piense la profe o lo que piense un amigo, ¿sí? Sobre una obra literaria, no quiere decir que es lo definitivo, ¿sí? No, no es así. Nosotros tenemos que crear nuestro propio criterio y tenemos que ir, entonces, como tal, a la obra misma, ¿sí? A las cosas mismas que nos están presentando. Y ya cuando entonces vayamos a la obra misma, ahí sí podemos establecer como tal un criterio que nos va a permitir entonces entrar a esa obra y entonces establecer como esa crítica, ¿sí? Como ese análisis o esa interpretación profunda que yo voy a tener sobre el texto que voy a leer. Para empezar con la crítica, pues es importante también ir como a textos que sean de mi interés también, como de los autores que yo he explorado. Hay autores y muchos autores que hemos leído que tal vez no me gustan, o hay otros que definitivamente me conmovieron y yo quiero seguir leyendo a ese autor que ha hecho como grandes obras, ¿sí? A veces sí, y es válido como lectores que nosotros no nos sintamos identificados con obras, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Que por más que queramos, que por ejemplo, mi amigo me recomendó este libro y él me dijo que era mejor dicho, era excelente, era buenísimo, pero realmente a mí no me conmovió, no tuve la expectativa, no me gustó, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo estoy haciendo mi propio criterio. Entonces la invitación de hoy es a eso, a que cuando nosotros, entonces sí, como me está diciendo Kevin, que generar una opinión propia desde mi experiencia, desde mi propia expectativa, ¿sí? Ya, y como estamos hablando entonces como tal de crítica, entonces es muy importante que tengamos en cuenta ese punto de vista que nosotros tenemos sobre las lecturas. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Porque es muy común, es de verdad, es muy común que usted le digan, mire, le hace tal obra, o no, mire, no se lea esto porque no es bueno, ¿sí? Y es muy común. Y puede que la persona lo haga con la mejor intención, ¿sí? Pero si usted no va a la obra misma, usted no va a saber si le va a gustar o no, porque entonces tenemos el tema de la interpretación, ¿listo? Eso es para que lo tengamos claro y lo tengamos siempre presente dentro de cualquier, bueno, y la crítica puede ser literaria o puede ser, inclusive yo también les he recalcado mucho con el tema de la argumentación, con lo que vimos del ensayo, ¿sí? Con lo que vimos de las técnicas de discusión, ¿sí? Es decir, creen siempre su punto de vista, no coman entero, ¿m? ¿Listo? Bueno, con esta presentación, entonces yo quiero empezar como con un video que les voy a compartir para que miremos como la perspectiva de un autor de literatura. En este caso vamos a escuchar entonces a un autor contemporáneo de literatura colombiana. Vamos a escuchar entonces la perspectiva que tiene Mario Mendoza sobre la literatura, ¿sí? Y ahí vamos entonces a poder dilucidar algunos aspectos claves dentro del análisis literario y también pues vamos a inferir algunos aspectos como tal de la crítica, pues frente a la percepción que él tiene de la literatura. Entonces yo quise como traer a un autor, él ha escrito novelas bien emblemáticas o que se han hecho emblemáticas dentro de la literatura colombiana, como por ejemplo Satanás, no sé si algunos lo han escuchado, lo han leído,
También, bueno, ha escrito diferentes, inclusive, ha escrito diferentes historias, diferentes novelas, ¿sí? Está Scorpio City, está Buda Blues, es decir, este señor ha creado varias obras, Aquelarre, como le está compartiendo Sofía, hay muchísimas, ¿sí? Listo. Entonces vamos a escuchar un poco la perspectiva de él. Y bueno, para eso miren, voy a compartir pantalla, pero por favor tengan en cuenta que es mejor, o sea, yo les aconsejo, porque creo que ahí cuando yo comparto pantalla como que no se escucha también el video. eh, por favor, entonces entremos al link como tal, ¿sí? Es un video de YouTube, entonces entremos al link, entonces le voy a pedir por favor a David que por favor me compartas el video que te envié a lo último, ¿sí? Que ese es el link del video, por favor, para que les envíes a ellos en el chat. Ahí se me Y oye la voz. sí, sí, sí. Sabes que no, yo la comparto más bien desde aquí la pantalla, ¿listo? Ah, bueno, dale, listo. No es Entonces que compártela tú. Listo, dale. me avisan, por favor, si se ve. Listo. Entonces, bueno, es un video muy cortico en realidad, pero ya, dale, comparte la pantalla. Es el video, es el último video que te envié. Listo, Entonces, ahí se ve. sí, ese. Gracias. Yo creo que la lectura es una forma de ir hacia la pluralidad, ¿verdad? Yo creo que leer significa entrar en otro, meterse en otro. Si yo leo Mambo, Bali, soy Emma Bovary. Si leo Crimen y Castigo, soy Rodia Raskolnikov. Chicos, ahí yo les envié, les acabo de enviar el link para que, pues, ¿qué? Para que ustedes lo vean desde su computador y no tengamos como problemas así técnicos. Entonces, por favor, abran el link y ustedes lo ven, lo escuchamos, ¿listo? Y ya, no tenemos ese problema. García Márquez, la carrera del boom latinoamericano, tengo que aprender a hacer gol, digamos, eso es. Y eso es muy pesado, eso es algo que te quita movilidad, eso es algo que te quita capacidad de apropiarte fácilmente de otros discursos. Entonces, eso te impide, por ejemplo, entrar al cómic. Si tú quieres hacer este tipo de carrera seria, entre comillas, entonces no entras al cómic, no entras a la novela gráfica. Cuando en la novela gráfica están Alan Moore, está Joe Sacco, ¿verdad? Está Beck Budov, hay una gente increíble dentro de la novela gráfica, genial, talentosísimos, brillantísimos. Y esa biblioteca underground, esa biblioteca oscura que está allí en las cloacas de nuestra cultura, no es.
Listo, profe. Ya podemos continuar. ¿Aló? Ya podemos continuar. Ya Ah, terminó. bueno, listo. Entonces, bueno, espero que hayan mirado el video. Bueno, entonces yo si nos damos cuenta, esto es como bueno, una perspectiva que nos comparte el autor, no es como tal de la crítica, sino de la literatura. Pero yo se los quise compartir para que nosotros miremos cómo es de su perspectiva el de escritor, pues entonces de cierta forma, nos invita a cómo entrar a un texto literario, ¿sí? Ese es mi propósito, mirar cómo vamos a entrar a un texto literario para entonces poder comprenderlo, para poder ser partícipes de esas problemáticas, de esas vicisitudes que le ocurren a cada uno de los personajes con los que nos vamos a sentir tal vez identificados o tal vez no. Y entonces eso es para que consolidemos y miremos que este es el primer paso para hacer la crítica, pero que a la vez entonces él hace una crítica inclusive a cómo entender la narrativa y la gramática de los diferentes tipos de lecturas. Eso es lo que yo quiero, que es para eso lo puse, pero le hace una crítica bien interesante a la sociedad contemporánea. Y también entonces empalma lo que yo les he dicho a ustedes sobre la literatura, que entonces es la pluralidad, ¿sí? Yo siempre les he dicho que la literatura es como la oportunidad de ingresar a ese otro ser, a esa otra persona, a ese otro contexto, y aquí pues él lo está reafirmando, está diciendo eso, y entonces que aquí en nuestra sociedad contemporánea nosotros nos hemos alejado de eso y estamos totalmente ensimismados, ¿sí? Somos totalmente egocéntricos frente a lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces la literatura nos quita como de cierta forma ese velo y nos permite ir más allá y entender al otro. Y entonces eso es como lo que tenemos que hacer para poder hacer una buena crítica, ¿sí? Porque no podemos como tomar tan apresuradamente un texto y decir, sí, esto me gustó, esto no me gustó y ya, sencillo, ¿no? Bueno, ya continuando con esto, entonces miren, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a hacer el ejercicio, o bueno, si quieren, pues también dar apreciaciones sobre el video, también es válido. Mientras, entonces aquí me dicen, que dicen, muestra tipos de lecturas y sus diferentes formas de entender su narrativa y dramática, habla de todos los textos que nos has puesto a analizar, sí, de muchos textos, y miren que compartimos una forma de cómo se deben analizar esos textos y cómo se debe entrar a la literatura, ¿sí? Miren, aquí hay otro punto también interesante que yo quiero recalcar y es que a veces nuestra cultura nos ha enseñado que entrar a la literatura y por lo tanto ser críticos de literatura, entonces es esa persona que es erudita, que es totalmente inteligente, que es un genio, que tiene toda una enciclopedia en la cabeza, ¿sí? Y no, nos podemos alejar porque a veces de esa concepción, porque a veces nosotros nos asustamos como al entrar a la literatura, porque quien es erudito y quien tiene entonces una biblioteca totalmente amplia de conocimiento, ¿sí? Entonces es el que más va a saber. ¿Sí? Pero entonces aquí él también nos hace una invitación como a explorar esas nuevas formas de literatura que incluye entonces la novela gráfica, que es una posibilidad, una muy buena posibilidad para entrar en la literatura sin digamos que de una forma diferente, sino como se ha planteado por siempre. Entonces, eso también es importante, o sea, es decir, nosotros podemos ser críticos, ¿sí? Desde nuestras propias posiciones, desde nuestros propios conceptos, y no necesitamos entonces entrar como a esa posición de creernos que estamos levitando sobre el mundo, sino simplemente haciendo el ejercicio, eso sí, con seriedad, porque pues yo tampoco puedo ponerme a decir cualquier bobada o cualquier cosa que se me salga, sino que realmente si es un análisis juicioso de la obra, si entré, si tuve si me di la oportunidad de compartir ese mundo literario, entonces voy a hacer una buena crítica y me voy a acercar, ¿sí? Porque ese es otro elemento que él toca aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, Paula me dice, a seguir nuestro ideal, no querer ser como los personajes de la historia porque sería algo agotador y también Kevin me dice, también dice que hay similitudes entre la realidad de los textos y sus contradicciones en cada texto. Entonces, las contradicciones entonces sí tienen que ver con todo el mundo de la vida del ser humano. Listo, ya para cerrar esta reflexión, es también una invitación para que ustedes como que pierdan
ese sesgo que a veces se tiene con la literatura, que eso es para personas como muy inteligentes, que tienen mucha cultura. No, lo que pasa es que en nuestro país el acceso a los libros sí es un poco costoso, pero tenemos alternativas que entonces los podemos descargar por internet y entonces ahí también estamos entrando al mundo de la literatura, ¿listo? Bueno, ahora sí, siguiendo con el ejercicio, miren, yo les voy a compartir, bueno, en primer lugar, entonces, ¿cuáles serían esos elementos de los que partimos ayer? Pero entonces, ¿cuál sería el proceso final para poder hacer la crítica? Les voy a compartir además, entonces, una crítica que yo realicé frente al texto que leímos ayer, del de Julio Cortázar. Y entonces vamos a leer otros textos a la luz de todo esto que estamos tejiendo, ¿sí? A la luz de todo esto que ya hemos analizado sobre los textos, vamos entonces a seguir como en esa búsqueda de entonces hacer una crítica, ¿sí? Entonces yo los voy a invitar a que en ese proceso, mientras vamos mirando, ustedes escriban apreciaciones, ¿sí? Sobre los textos que vayamos viendo, que vayamos analizando, ¿sí? A la luz de los componentes que yo les voy a mostrar a continuación, ¿listo? Entonces, siguiendo con este proceso, voy a compartir entonces pantalla para darles a conocer cuáles serían esos pasos. Ténganlos muy en cuenta, es decir, escríbanlos, anótenlos y ténganlos ahí para que podamos hacer bien el ejercicio y podamos hacer bien ese ejercicio que va a ser, yo sé que va a ser una crítica previa, ¿sí? Pero es importante pues que yo conozca sus puntos de vista y cómo entonces estamos haciendo el ejercicio. Entonces voy a compartir la pantalla. Y voy a entonces recordar, bueno, voy a complementar, es decir, como es un texto, como es un solo tema, entonces voy a utilizar, bueno, ayer estábamos viendo, me voy a retomar más bien. Ayer estábamos viendo entonces que tenemos la crítica, para hacer una crítica literaria hay que interactuar con el texto, entonces vimos que son 3 preguntas claves, ¿cierto? Entonces, ¿qué me llama la atención del texto? Relacionar el ambiente del texto con las experiencias y además mirar con cuál personaje se identifica o cuál personaje le gusta o que le gustó de lo que se leyó, ¿listo? Ahora miremos los otros elementos. Después de entender la obra, es decir, todo este ejercicio que hemos hecho durante toda esta semana, entonces miren lo que vamos a hacer. Entonces el primer paso es anotar los detalles que le llamen la atención de la obra, es decir, esos momentos de la obra que a mí me parecieron como que me exaltaron, me parecieron emocionantes o me parecieron interesantes o me dejaron pensando, me dejaron reflexionando sobre, venga, dijo tal cosa y, uy, es fuerte, es contundente porque me deja pensando qué fue, entonces, qué fue lo que más me llamó la atención, ¿listo? Ya cuando yo haya identificado esos detalles, cuando yo ya haya mirado qué fue eso lo que más me impactó de la obra, lo que más me llamó, lo que más me atrapó de la obra, entonces voy a identificar, voy a seleccionar solo un aspecto. ¿Mm? Solo voy a seleccionar un aspecto porque, bueno, nosotros las obras pueden ser muy amplias, especialmente si estamos hablando de novelas, si estamos hablando de cuentos largos, ¿sí? Entonces, esos aspectos vamos a seleccionar solo uno, porque a partir de eso es que vamos entonces a hacer nuestro análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, ya les voy a compartir mi ejemplo. Ahorita les comparto mi ejemplo, mi ejercicio, el que yo hice, para que miremos entonces cómo lo podemos hacer, cómo ustedes lo pueden hacer. ¿Listo? Listo. Ahora, entonces lo que me proponen es que voy a releer el texto, ¿sí? Me voy a ir al texto de nuevo y voy a fijarme frente al contenido global del texto, cómo ese aspecto se está destacando durante toda la obra, ¿sí? Cómo se está relacionando ese solo aspecto que ya seleccioné durante toda la obra. Y después vamos a mirar, vamos a plantear una interpretación con base en el texto. Miren, este cuarto punto es clave, ¿sí? Cuando a mí me dicen plantear, es como plantear una idea, ¿sí? Plantear una tesis, un pensamiento frente a lo que yo estoy interpretando de la obra. Entonces, miren, aquí yo ya le voy a dar mi interpretación a la obra, es decir, qué fue lo que yo le entendí al lector,
¿Mm? Digamos que hemos hecho aproximaciones a la interpretación, pero no lo hemos hecho como con juicio, es decir, ¿qué me quiere decir la hora? Ayer nos aproximamos cuando inferimos que Cortázar, entonces con el reloj nos está haciendo una reflexión sobre el tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y entonces el tiempo se convirtió también, empecé a reflexionar, ustedes empezaron a reflexionar inclusive sobre cómo entonces he malgastado o he utilizado mi tiempo en la vida, ¿sí? Y más debido a la situación que estamos afrontando en este momento, porque hasta allá llegó la reflexión. Es decir, yo hice una abstracción, ¿sí? De un elemento que fue el tiempo y empecé a interpretarlo, a darle una interpretación de la realidad, ¿sí? Empecé a relacionarlo también con contextos, ¿sí? Que estoy atravesando en este momento. Y esa es la interpretación. Listo. Pero ahora me están diciendo que precise esa interpretación, ¿sí? Es decir, que plantee una idea, un aspecto que es principal dentro de lo que yo comprendí, dentro de lo que yo entendí del texto, que estoy relacionándolo a la vez con mi mundo de vida, con mi mundo de vida de experiencias, ¿sí? Con mi contexto. Entonces esa idea tiene que, aquí es lo fundamental, ese planteamiento tiene que ser entonces el fundamento de la crítica. A partir de esa idea es que yo voy entonces a empezar a desarrollar esa hipótesis, ¿sí? Esa idea que yo tengo previa sobre el texto que acabé de leer. En este caso, entonces vamos a exponer ideas propias, ¿sí? Vamos a mirar, es decir, aquí yo no tengo por qué irme a buscar a otros críticos, ¿sí? Sino porque es que tiene que ver entonces con lo que a mí me está generando el texto. Yo no me tengo que ir porque ir a buscar análisis o interpretación de las instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar. No. Yo tengo que hacerlo desde lo que a mí me generó la obra literaria, ¿sí? Desde lo que yo percibí de ese cuento, de esa poesía o bueno, de lo que leímos, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacerlo de acuerdo a mi interpretación. Y por eso desde el principio yo les dije, tengan en cuenta entonces su posición, su propio pensamiento, ¿sí? No es lo que los otros me dicen que debo pensar, sino que estoy generando una reflexión propia frente al texto. Entonces, esto es muy importante. También vamos a mirar entonces que, listo, desarrollar esa hipótesis, listo. Entonces, les voy a compartir. Al desarrollar la hipótesis es como empezar a escribir el texto, ¿sí? A escribirlo, a mirar cómo sería esa interpretación a la luz de esa idea principal que ya me planteé, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartirles el ejercicio que yo hice, ¿sí? Entonces yo lo hice paso a paso. Entonces el primer paso es anotar los detalles que llamen la atención de la obra. Entonces a mí me llamaron la atención de la obra de ayer. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. También me llamó la atención, allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo, sujete el reloj con una mano, tome con 2 dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Y otro apartado del texto que me llamó la atención fue, y allá en el fondo está la muerte, si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. ¿Sí? Esos fueron los 3 fragmentos del texto que a mí me llamaron la atención. Pero entonces, ¿cómo debo elegir en uno? En el segundo paso me dice seleccionar el aspecto que más le llama la atención. Entonces, a mí me llamó la atención un aspecto, que fue, y allá en el fondo, me llamó más la atención, es decir, de ahí fue que me voy a partir para empezar entonces a hacer mi interpretación o mi crítica, ¿listo? Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Listo. Ahora, entonces el ejercicio implica releer el texto destacando ese aspecto. Entonces, bueno, yo ya hice el ejercicio, hice la lectura otra vez de instrucciones para dar cuerda al reloj y sobre esa lectura, teniendo en cuenta, ¿sí? La muerte, que es el elemento que más me llamó la atención. Entonces yo me planteé lo siguiente, el tiempo nos lleva a la muerte, ¿sí? Eso fue como la idea que yo analicé
porque nos está diciendo, si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa, ¿sí? Es decir, el tiempo nos está llevando a la muerte, ¿sí? Esa es como mi tesis, esa es como la idea que yo estoy planteando. Ahora les voy a compartir sí, el análisis pequeñito que hice. Entonces escribí, la muerte en el texto de Cortázar tiene una relación con el tiempo, que es representado por el reloj. Entonces ahí yo encontré símbolos, ayer ya los analizamos, en donde el reloj, cuando te dicen, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno. Entonces, de cierta forma no es tan literal la idea del reloj, sino es más allá que simboliza el reloj, el tiempo. Entonces, para mí, por eso tiene una relación con el tiempo, ¿listo? Así, en un acontecimiento como el obsequiar un reloj, hay una profundidad que habita en el corazón del ser humano, el transcurrir del tiempo y el miedo a la muerte, ¿sí? Es decir, que a medida que va pasando el tiempo, que nos agitamos, que vivimos de afán, ¿sí? Nos estamos acercando a la muerte y que en el fondo detrás de ese corre-corre estamos evadiendo la muerte, ¿sí? Pero no nos estamos dando cuenta que detrás de ese corre-corre está la muerte allí esperándonos, ¿sí? Entonces, este permite reflexionar sobre el paso del tiempo, lo que implica detenerse a pensar en cómo se está viviendo la vida y en función de qué se está haciendo. Al otro lado siempre espera la muerte y el tic-tac del reloj es un aviso de su fulminante impacto. Pero ese tic-tac se convierte también en el palpitar de la vida. Bueno, ahí esa última parte no me quedó escrita, pero sí, esa era la idea. Entonces, yo lo que quise mirar fue, o sea, la reflexión que me generó Cortázar, entonces fue mirar como el tiempo, como ese tic-tac del reloj que representa el tiempo, también entonces es la vida, ¿sí? Que estamos dejando escapar por ir detrás de ese tic-tac, por ir detrás del tiempo, por ir detrás del control del tiempo, ¿sí? Y que ese tic-tac, entonces yo lo asocio también con el palpitar del corazón que va a representar la vida, ¿sí? Y entonces esa fue la crítica que yo hice, ¿listo? Ahora, bueno, ese fue como eso fue lo que a mí me dejó Cortázar, ¿listo? Ahora los voy a invitar a que, bueno, vamos a analizar entonces dos textos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esos textos? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de ayer, lo vamos a hacer como de forma muy rápida, vamos a tratar de ser como muy rápidos para que podamos hacer el ejercicio completo y vamos entonces a leer el texto, vamos a hacer las 3 preguntas de ayer y hoy ya les hago entonces 4 pasos, ¿sí? Entonces, bueno, voy a decirle a David gracias David, vamos a ingresar aquí a este link. Sin embargo, bueno, yo también voy a compartir pantalla. Y entonces, bueno, en este caso les traje un poema, ¿sí? Vamos a analizar un poema eh, que sé que les va a agradar. Entonces, se llama Cuando la tormenta pase. Entonces, bueno, esto lo escribe Mario Benedetti, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, entonces vamos a hacer lo que les digo, vamos a analizar y, bueno, entonces también vamos a ir interpretando, ¿sí? El poema, lo vamos a ir interpretando, vamos a ir mirando qué herramientas me dando el poema, ¿sí? Entonces, fijémonos en qué le llama la atención, cómo lo relaciona con sus experiencias y cuál es el momento del poema con el que más se va a identificar, ¿listo? Y de ahí entonces vamos a partir para seleccionar un aspecto que se va a ser el aspecto que más le llame la atención y vamos entonces, de acuerdo a ese aspecto que más le llame la atención, vamos a plantear una interpretación con base en el texto, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer para que participen, ¿listo? Entonces, cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendiciéndonos, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y una vez aprenderemos
todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía porque quien está y quien sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un pieza en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que no devuelvas mejores como nos habías soñado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Entonces, bueno, eh, cuando la tormenta pase. Entonces, tenemos el texto aquí, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, ¿qué me llama a mí la atención del texto? Entonces, voy a mirar que lo que más me llama la atención del texto es cuando me dice, cuando me dice, mm, cuando me dice, no, me perdí, cuando me dice que, bueno, cuando me dice, ya no tendremos envidia, no, ya no tendremos deseo, seremos más valdrás, seremos más generosos. Ah, ya lo encontré. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Esa es la parte que a mí más me llamó la atención. Voy a dejar de compartir pantalla. Como ustedes ya tienen el link, entonces trabajen desde el link que ustedes están trabajando, ¿listo? Y les voy a pedir pues que me empiecen a decir qué les llamó la atención, ¿sí? Pero entonces en ese que les llamó la atención, por favor también impliquen cuáles son los detalles que más les llaman la atención del texto, que es lo que más los impactó de este texto que es corto y que se hace como tan interesante. Entonces, bueno, a mí la parte que más me llamó la atención fue cuando dice que demostraremos los frágiles que puede ser la vida, ¿sí? Cuando nos dice eso, como que entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quién está y quién se ha ido. Listo. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Ahora, entonces voy a mirar cómo relaciono eso con mi contexto, ¿sí? Con mi vida. Listo. En este caso, entonces voy a decir que lo puedo relacionar porque en este momento en el que yo estoy viviendo, en el que estamos atravesando, nos damos cuenta que entonces el ser humano es una persona como tan frágil, ¿sí? La vida se puede ir en un instante, ¿sí? La vida, ¿cómo la estamos viviendo? Porque la vida en cualquier momento puede ser arrebatada, ¿sí? Y nos podemos morir en cualquier momento. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Sí? Y por eso entonces esa parte yo la estoy relacionando con mi vida, ¿sí? Listo. Ahora, siguiendo los pasos, ¿cuál sería bueno, en este caso, cuál sería la parte del poema que más me llamó la atención? Entonces, dice, cuando a mí también me gustó mucho cuando dice cuando dice, mm, con el corazón lloroso y el destino bendecidos, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y entonces aquí, este es un momento del texto que me llama mucho la atención porque gracias, ahí me estoy dando cuenta que entonces tengo que valorar cada uno de los instantes en que yo me despierto y me doy cuenta que respiro porque estoy viva, ¿sí? Y a veces se nos olvida eso, a veces algo tan esencial, nos vamos y nos complicamos la existencia, pero eso es algo tan esencial, listo, eso fue lo que más me llamó la atención. Listo, ahora, de esos dos aspectos, ¿cuál voy a seleccionar? El de la fragilidad, que fue el que más me impactó, ¿sí? Y entonces voy a releer el texto mirando ese aspecto, listo, bueno, digamos que ya hice el ejercicio de releer. Ahora entonces voy a plantearme una tesis, voy a plantearme un aspecto frente a lo que me dijo el texto. Bueno, aquí ya han participado, entonces voy a mirar qué han escrito.
para que sigamos en el ejercicio, ¿listo? Entonces dice Gerald, ciertamente ciertamente cuando la tormenta pase podremos estar más unidos. Paula me dice, valdrá más lo que es de todos que lo que tú has conseguido. Te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como tú lo has soñado. Extrañaremos al viejo, me dice Ángel, que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y que seas el viejo pobre, era tu Dios disfrazado. Seremos más compasivos, valdrá, me dice Kevin, valdrá más lo que es de todos que jamás has conseguido y seremos más generosos y muchos más comprometidos. Entenderemos lo frágil, entonces, bueno, él copió un gran fragmento del texto y me llamó la atención, me dice Tiffany, que es una lectura que nos demuestra que somos vulnerables, nos hace falta los abrazos de la situación por la que estamos pasando. Exactamente, la relación con las personas que en este momento están pasando por muchas necesidades y todo me llama la atención, pero cuando todo pase, nos habremos comprendido por lo que elijo la parte te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Listo. Entonces yo voy a empezar a hacer como la crítica, yo la voy a hacer primero, ¿sí? Y después les pido que ustedes me compartan esa crítica. ¿Cómo la vamos a hacer? Con base en esos fragmentos que ustedes me están compartiendo. Entonces van a ir otra vez al texto, ¿sí? A medida que yo voy exponiéndoles mi crítica. Y van a ir al texto y van a ir entonces y se van a fijar solo en esa parte del texto. O sea, recuerden que esa parte tiene que ser específica. Por ejemplo, te pido Dios apenado que nos vuelvas mejores como nos había enseñado, esa es una parte específica. Pero, por ejemplo, todo lo que abordó Kevin, toca que escoja solo una parte de lo que está ahí, porque está demasiado amplio. Entonces tienes que centrarte como en una parte, ¿sí? Listo. Entonces, cada quien va, con base en la parte que eligió, va a volver sobre el texto y va a mirar entonces a la luz de esa parte que eligió, cómo lo va a configurar con la totalidad del texto. Entonces, como ya tiene la idea, por ejemplo, en este caso, Gerald nos dice, te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos había soñado, cómo eso se va a relacionar entonces con todo el texto a medida que lo voy releyendo. ¿Listo? Mientras que ustedes hacen ese ejercicio y me lo comparten aquí por el chat, eh, vamos entonces a mirar, bueno, después de eso, no, de que relacionen todo el texto, van a plantear una idea, ¿sí? Por ejemplo, como que ya me lo está haciendo, como me lo hizo Tiffany. Eh, Nos demuestra que somos vulnerables, nos hacen falta los abrazos, listo. Entonces, ahí Tiffany puede plantearse la vulnerabilidad del ser humano, ¿sí? Eso puede ser un tema que yo puedo plantear. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar cómo la vulnerabilidad del ser humano, entonces se va a ir relacionando en la totalidad del texto, ¿sí? Y entonces así voy a hacer una crítica, ¿sí? A la luz de eso. Entonces voy a desarrollar esa hipótesis, voy a decir por qué en el texto se está demostrando el tema de la vulnerabilidad, ¿listo? Entonces, yo sigo con mi idea. Mi idea, entonces, es entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos, bueno, listo. Entonces, yo voy a plantear, entonces, que la vida del ser humano es un soplo, ¿sí? Y eso representa entonces la fragilidad. ¿Sí? Entonces, yo selecciono este tema y digamos que voy a argumentar esa hipótesis diciendo, o sea, cómo hacer mi crítica. Entonces voy a empezar. En el texto, el autor nos está demostrando a pesar de las adversidades que podemos afrontar como seres humanos, hay un tiempo, ¿sí? Para pensar para pensarnos, ¿sí? Diferente. También podemos mirar que me va a llevar entonces a la reflexión de mirar cómo he vivido mi vida, ¿sí? Y también también hace un llamado como a mirarnos y a mirar que en medio de que a pesar que en esta sociedad el hombre se cree superior, el ser humano se cree superior a todo lo demás existente, sea a todos los seres humanos, perdón, a todos los seres vivos que conforman este planeta, la vida del ser humano también es frágil, ¿sí? Y como algo tan pequeño
¿sí? Que puede ser en este caso el virus, está acabando con todas esas estructuras y con la misma vida del ser humano, ¿sí? Como eso es lo que me está demostrando el texto. Además, me está llevando a reflexionar, ¿sí? Sobre esa fragilidad porque me está invitando a pensar en esos nadie, en los que nadie, en esas personas que son nadie, ¿sí? Porque nunca las determinamos, nunca las miramos y esas personas que también entonces en esta contingencia van a ser un igual a mí, porque en cualquier momento, tanto la vida de ellos como mi vida puede irse en un soplido, ¿sí? Y entonces vamos a quedar como si, digamos que unos sobrevivientes que van a, entonces a reflexionar, ¿sí? Y entonces aquí termino mi reflexión diciendo que vamos a pedir, ¿sí? Como que en medio de este sufrimiento que hemos tenido, vamos a surgir, ¿sí? Como algo nuevo, como una esperanza, ¿sí? También el texto me hace pensar en una esperanza que a pesar de las adversidades, siempre hay una esperanza, siempre hay una forma, una posibilidad de volverme a encontrar, ¿sí? Con eso que se ha perdido, con esa contingencia que estoy atravesando y que me está demostrando lo frágil que soy, pero que además me está llevando a pensar en algo mejor, ¿sí? En que se va a construir un mundo entonces que va a valorar más esas cosas insignificantes que estaban aconteciendo durante, mejor dicho, a valorar esas cosas de las que yo antes no tenía conciencia, ¿sí? Esa sería como la crítica que puedo hacer. Listo. También podría mirar que el texto, listo, me nombra la figura de Dios, ¿no? Y desde una posición, pues digamos que yo, bueno, voy a contraargumentar, ¿sí? Ese también es el ejercicio de la crítica. Listo, yo no me siento de acuerdo con esa posición del autor, ¿sí? Porque no creo en la figura de Dios, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, también frente a esto que se está planteando el autor, en donde me está demostrando esa ideología, en donde me está mostrando que él sí cree en Dios, ¿sí? Entonces, yo no me siento de acuerdo con eso, me aparto, porque no siento que sea Dios, simplemente va a ser la misma humanidad quien va entonces a renacer y quien va a tratar como de consolidar esa nueva esperanza, ¿sí? Eso sería como la forma de contraargumentar y la forma también de hacer una crítica. Entonces ahora los leo, no sé si ya escribieron algo frente a la reflexión, listo, no, solo han escrito lo que les llamó la atención. Entonces ahí necesito que por favor miremos. Entonces, listo, Paula ya me compartió. Te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejor como lo había soñado, como lo había soñado. Esa frase genera ese llamado de atención en donde sabemos que no actuamos de manera correcta, ¿sí? Entonces ahí hay un valor ahí bien interesante porque nos está invitando a las acciones y no necesitas creer en Dios, pero si crees podemos pensar cómo actuamos cada día con nosotros mismos, si nos estamos destruyendo o si estamos tratando de trabajar en nuestra persona. En realidad es triste, pero ese Dios o tú mismo sabes que no eres correcto, que solo te preocupas por ti mismo, ¿sí? Esa es la reflexión, que solo nos estamos preocupando por nosotros mismos y no por los demás. Y esa es la reflexión que nos deja el texto, porque cuando yo decía eso de los nadie, es eso, que nosotros nos olvidamos de ciertas personas que son muy importantes, o bueno, que todos somos iguales, se nos olvida esa condición que todos somos iguales. En este caso yo quise polemizar sobre Dios, porque entonces ahí también va la crítica, ¿sí? Listo. Entonces, no quiere decir que ese sea precisamente mi punto, yo estoy haciendo el ejercicio, ¿m? Entonces estoy haciendo el ejercicio de la crítica. Listo, chicos. Entonces, frente a esto que hemos estado trabajando, quisiera saber si ustedes tienen algún interrogante, alguna pregunta, alguna duda. Y bueno, por favor, anímense a hacer el ejercicio que estoy proponiendo, o sea, que analicemos el texto, nos planteemos un concepto, una idea, ¿sí? Y lo desarrollemos, así como yo hice el ejercicio tan específico con el tema
instrucciones para darle cuerda al reloj, ¿sí? Para saber cómo entonces estamos analizando estas obras. Y miren, yo elegí esta obra, ¿saben por qué? Porque es una obra que nos hace reflexionar a propósito de los tiempos que estamos pasando, ¿sí? Por eso se hace tan interesante, porque entonces él nos dice, cuando pase la tormenta, ¿sí? Entonces van a surgir nuevas cosas. En este momento estamos atravesando la, la tormenta, en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, Ángel ya me está diciendo. Cuando pase la tormenta y durante ella empezaremos a valorar más la vida, las cosas sencillas y a nuestro prójimo, y si estamos alejados de ellos, pensamos en él para ser mejores personas. Esa es una reflexión bien interesante. En mi caso, de contraargumentar, eh, si no creo en Dios, entonces yo a qué me voy a aferrar, ¿sí? Es decir, eh, a qué valores, a qué interior o a qué energía entonces me voy a aferrar para poder eso, porque les aseguro, sí, esa reflexión que da Ángel es muy interesante porque él me está diciendo que hay personas que están alejadas de Dios, pero pues Dios no tiene que ser el Dios católico, es que aquí es bien interesante la posición que él pone sobre Dios, porque Dios es así como lo decía Gerald, puede ser el universo, un ser superior, sí, cualquier Dios, cualquier energía, sí, suprema, y a eso nos estamos aferrando muchos, muchos, muchos en este momento. Es decir, damos como hecho unas situaciones y empezamos a valorar entonces más la vida, las acciones y las cosas sencillas como respirar. Empezamos a darle más valor y empezamos a darnos cuenta que no necesitamos como de grandes cosas o de grandes elementos para poder vivir, ¿sí? Que esa es la reflexión que hemos estado haciendo en esta clase, que no necesitamos estar consumiendo cosas sin sentido, sino que también podemos vivir. Entonces, si nos damos cuenta, este texto me va a llevar entonces también a pensar en mi contexto y entre más se acerque un texto al contexto, voy a poder entonces ejercer más esta interpretación y esta crítica. Chicos, hasta el momento todo ha quedado claro, han entendido. Y la otra cosa, entonces, como nos quedan unos minutos, dispongamos también entonces esto para hablar sobre la hoja de ruta. ¿Cómo vamos con eso? Si tienen preguntas, este es el momento para resolver esas cuestiones, si tienen dudas, ¿sí? Y mientras escriben, mientras piensan, entonces vamos a llegar como a la conclusión. Entonces, eh, para hacer una crítica literaria, entonces debemos entonces primero analizar el texto, ¿sí? Cuando analizamos el texto nos vamos a poner entonces nos vamos a analizar, vamos a analizar nomás la forma, la estructura, si es narrativo, si es lírico, qué componentes tiene y demás. Pero entonces después para entrar a la crítica sí vamos a tener que interpretar, ¿sí? Es decir, qué me gustó del texto, cómo lo relaciono con mi vida y si me sentí identificado con algún personaje. Y después de eso, entonces elijo ese elemento que más me gustó y voy a plantearme una idea que voy a desarrollar en un texto, ¿sí? Y esa idea va a estar basada en lo que más me llamó la atención en relación a todo el texto, ¿sí? Eso es la crítica, la interpretación, ¿listo? Entonces, bueno, voy a resolver las dudas, listo. Entonces dice, bueno, Pablo me está compartiendo algo. Cuando pase la tormenta y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufrago colectivo, cuando pase la tormenta, porque esperar que pasemos por situaciones difíciles, porque el ser humano tiene esa manía de esperar a estrellarse para aprender, no solo en esta pandemia, esto también se relaciona con los acontecimientos de la vida, entonces no esperemos que llegue la tormenta para ser mejores. Muchas veces lo que pasa es que esperamos la tormenta porque cuando nos estrellamos es que aprendemos, ¿sí? Entonces sí, hay que saber, hay que ser un buen piloto para no tener que estrellarnos tanto. El punto del FURA se desarrolla el lunes. Dijimos que se va a desarrollar el lunes después de Semana Santa, ¿listo? Entonces tengan en cuenta eso, prepárense para el debate, preparen muy bien el tema del aborto, chicos, por favor. Yo aquí no quiero faltas de respeto y no quiero tampoco que se inventen las cosas, ¿sí? ¿Cómo se hace una infografía de un texto literario? Entonces, la infografía, yo les di a ustedes unos links para que ustedes hagan. Muy sencillo, mira.
como yo les di unas pautas para analizar ese texto que ustedes están leyendo de Manuel Rivas. Entonces hagan el análisis, listo, ya lo hice, y ustedes miren cómo organizan la información. La infografía entonces va a ser un texto informativo, ¿sí? Entonces me va a decir cuáles son los personajes, puedo jugar con las imágenes y con el texto. Entonces la infografía va a ir, por ejemplo, aquí la imagen de la lengua de las mariposas, me va a decir, este es un cuento, tiene, tiene estos personajes, se trata de tal cosa, ¿sí? Empiezas a mirar, pero que sea de una forma creativa, porque eso es lo que yo, o sea, que no sea el típico texto de Word en donde va a estar así derecha la información, sino que sea un texto que sea muy creativo, ¿sí? Puede ser entonces la infografía, lo que te digo, entonces tú das informaciones muy detalladas de lo que compone el texto, ¿sí? Por ejemplo, lo que te estoy diciendo, entonces los personajes, trama, inicio, nudo, desenlace, y pones cosas muy concretas de eso, ¿listo? Puedes hacerlo a mano. Pues yo para eso les di recursos para que ustedes experimenten. Listo, PowerPoint es válido, listo. Pero es que lo que pasa es que como estamos jugando con una educación virtual, pues la idea es que utilicemos recursos, ¿sí? Que nos da el mundo de la virtualidad, y para eso yo les di como ciertas páginas o demás. Lo puedes hacer en PowerPoint, lo puedes hacer ahí, yo les di como una aplicación para que ustedes experimenten, puedan hacer la infografía, o si no, puedan hacer pues el mapa mental. Ya si definitivamente te sientes muy desubicada como con estas cosas tecnológicas, pues entonces, si va a ser a mano, tiene que ser algo muy bien hecho y muy creativo, ¿sí? Demasiado, ¿sí? Para que por favor tengas eso en cuenta, y en ese caso tendrías que enviarlo como una imagen, ¿listo? Pero tendría que ser muy bien hecho, es decir, no, sí tiene que ser bien bonito. Si vas a hacer una infografía, organiza bien, distribuye bien el espacio, las imágenes, el texto, todo, ¿sí? Entonces yo les di varias posibilidades para que tampoco pues se amarren, y eso tiene que ser creativo, ¿listo? Listo, yo ya entregué. Ah, bueno, otra cosa que hay que aclarar. Bueno, ya se nos acabó un minuto. Sí, puede ser Prezi también si quieren, listo. PowerPoint y el otro en Word, listo. Miren, por favor, todo lo que hagan tiene que ser por plataforma, ¿sí? Eso es una aclaración, todo tiene que ser por plataforma. ¿Vas a decir algo, David? Sí, recuerden que Dale. solo se pueden enviar archivos PDF, entonces solo hay un archivo. Si van a enviar un archivo, si tienen varios archivos, tienen que procurar que todos estén unidos en un solo PDF para subirlo a la plataforma. Entonces, por ejemplo, en tu caso, pues hazlo todo en PowerPoint, ¿sí? Sí, por favor, háganlo en Porque, PowerPoint y lo exportan en formato PDF y lo juntan exacto, con otro Word. Si hicieron algo en un Word, pues como dice la profe, pues si lo exacto. van a hacer a mano, pues si quieren escaneenlo, tomen una foto y pásenlo a formato PDF, que yo les estaré colaborando en ese caso, en caso de que tengan problemas con eso. Listo, entonces ya ahí, bueno, ya alcanzamos y sin embargo, entonces si siguen teniendo dudas, entonces David va a servir de interlocutor entre ustedes y yo. Entonces, si tienen preguntas, yo se las resuelvo, listo. Entonces, bueno, nos vemos después de Semana Santa. Que Eh, tengan, dime. no sé, gracias, profe. Y es que quería avisarles para mañana. Mañana acuérdense que hay taller. Tienen que ver por lo menos la película de Intensamente, Inside Out. No sé si la conocen. Yo les subí ahí la foto de la película por el grupo de WhatsApp. Y pues solo eso, profe. Quería avisarles eso que para mañana, muy pendientes con el taller. Listo, chicos, gracias a ustedes también. Nos estaremos hablando después de Semana Santa. Que tengan buena noche, que también El 13. tengan Nos vemos buen el 13, reflejo ¿no? El 13 el entramos, 13. chicos. Listo. Bueno, Sí, nos vemos chao. el 13, ¿listo? Chao, profe. Entonces, Chao, todos. chao David, chao Juan Carlos. Listo, Chao, muchas Juan. gracias. Buenas Hasta